Vale, vamos con notación. Notación científica. La notación científica se usa para expresar números muy grandes, ¿vale? O muy pequeños, que son incómodos de escribir con todas sus cifras. Entonces, si ponéis en vuestra calculadora 2 entre 10.000, depende de cómo la tengáis configurada, pero seguro que alguno os pone algo así. 2 y luego pone un por 10, o en algunas puede poner un i y luego un menos 4, algo así, ¿verdad? ¿Vale? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues ahora vamos a ver qué quiere decir esto. O si ponéis, por ejemplo, poned... No, con los grandes pasa menos, ¿vale? ¿Cómo? Ahora vemos qué quiere decir esto. Ahora vemos qué quiere decir esto. Eso no quiere decir 0,4. Vamos a ver qué quiere decir eso. ¿A quién le sale así? ¿A quién le sale algo así o similar? A mí, pero con un cero adelante. A unos cuantos, ¿no? Vale. Eso es que tenéis configurada la calculadora. Ese es el exponente, efectivamente. Vamos a ver qué quiere decir eso, ¿vale? Vamos a ver, porque muchas veces con la calculadora vosotros mismos os liáis. Todavía hay quien la calculadora le dice esto y me pregunta que si este es el 2,000. ¿Qué es esto en una calculadora? 2000. El 2000. Todavía en el examen me lo decía gente, ¿eh? ¿Vale? No, sabéis que la calculadora, las cifras de coma y punto van al revés. Bueno, la notación exponencial es algo que muchas veces tenéis configurado, ¿vale? Tenéis configurado. Si alguien quiere quitarlo, se puede cambiar, ¿vale? Pero no viene mal que te vengan en notación exponencial y pasa sobre todo con números pequeños, ¿vale? ¿Para qué sirve? Sirve para expresar, primero, números grandes, ¿vale? Vamos a ver qué pasa con los números grandes. Imaginaos, lo vemos con un ejemplo, ¿eh? Imaginaos que tenemos el número... Vale, este número, ¿vale? Imaginaos que tenemos este número. Y me resulta incómodo ponerlo. Para empezar, un número... ¿Esto qué son? ¿Cómo leemos este número? Primero. 2.017.410. Vale, 2 millones y pico, ¿no? Normalmente, lo primero es que no necesitamos tantos decimales, ¿no? Si te compras un coche por este precio, por ejemplo... Bueno, estaría hablando en pesetas, ¿no? Si te compras algo muy caro, eres rico y te compras una casa y te cuesta esto. ¿Cuánto dirías, si tú le tienes que decir a alguien cuánto te ha costado, qué le dirías? 2 millones, ¿no? Le dirías que te ha costado 2 millones y pico. 17.000 euros para ti son calderilla, ¿no? Si te has gastado... Chicas, por favor, si te has gastado. Entonces, lo primero es que no necesitamos tantos decimales. La notación científica normalmente me va a quitar decimales, va a servir para redondear. ¿Qué vamos a hacer? Pues fijaos, vamos a poner una cifra entera, ¿vale? Una cifra entera, la primera. Después, ¿qué va a venir? La coma. No. Después viene la coma. Después viene la coma. Y después vamos a poner un número de cifras significativas que depende del libro y depende del profesor y depende de la asignatura, son unas u otras. Yo normalmente vamos a quedarnos con 2, que es lo mismo que hacíamos en geometría, ¿verdad? En geometría siempre les decía que redondearais a ¿cuántos decimales? A 2. Si en física y química os dice a 3, pues en física y química lo hacéis a 3. Eso depende de la asignatura, del profesor, ¿vale? Entonces vamos a poner 2 cifras significativas. Voy a ponerlo así. 2 cifras ¿Por qué siempre se está separado? significativas. ¿El qué? El 2 es un poquito separado. ¿Este 2? No, son Este. 2 millones. No, esto es un punto de millones, ¿vale? O sea, esto es 2 millones, el número va todo seguido, ¿vale? Vale, 2 cifras significativas, que en principio son estas, ¿no? Pero hay que redondear. 0,02. Entonces, para redondear esta me tengo que fijar en la siguiente, ¿no? Si es un 7, ¿qué hago con este 1? Lo aumento, ¿no? Entonces, ¿qué cifras me quedan aquí? 0, 2. Vale, el resto de cifras decimales, ¿qué pasa con ellas? Bueno, las desprecio, son demasiado pequeñas. En comparación con mis 2 millones de euros, ¿qué más me dan a mí? 7.400, me dan absolutamente igual, ¿vale? Las desprecio completamente. Ahora, tengo que hacer algo. Este número no es igual a este, ¿verdad? Ni aproximado, ¿vale? Entonces, voy a compensar multiplicando por algo.
¿por cuánto tendría que multiplicar este número para que se convirtiera en este? ¿Cuántas posiciones tendría que mover yo la coma desde aquí? 1, 2... ¿Cuántas posiciones tendría que mover? 6, ¿verdad? 1, en realidad la coma está aquí, ¿no? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Bueno, pues lo multiplicamos por 10 elevado a 6. Y ya está. Si tú calculas este número, te da este. No te da exactamente este, te da 2.020.000, ¿no? Porque es muy aproximado. ¿Vale? Entonces, esto es número de movimientos de la coma y lo ponemos en positivo. Ahora veremos que en el otro caso queda en negativo, ¿vale? Yo no lo entiendo bien. Ahora pongo otro ejemplo. Ah, Elías. profesor, pero... Este es el ejemplo con todo escrito, ahora lo voy a hacer. Pero ¿por qué solo pone 2,0? ¿Por qué 2? Ahí Por- no hay... Tenemos que quedarnos con dos cifras significativas, William, pero hay que redondearlas. Para redondear a la centésima, ¿no? Me fijo en la siguiente. Si la siguiente es un 7, ¿qué hago el 1? 2. Si es un 5, un 6, un 7, un 8, Pero un no se 9. tenían que coger todos. Normalmente nos vamos a quedar con 2. En el libro depende de cómo sea el libro, ¿vale? Pero yo os voy a pedir dos cifras significativas, normalmente, ¿vale? Las que te pidan, en realidad, o sea, dependerá del ejercicio. Si el ejercicio no te dice nada, pues en realidad los del libro están hechos con todas, ¿no? Pero no es cómodo, no se suelen coger todas. Se suelen coger 2, 3 máximo, ¿vale? Seguro que no habéis visto algún número de estos en física muy grande, el número de Avogadro o muy pequeño. No, todavía no lo habéis visto, ¿verdad? Bueno, otro ejemplo. 4120. 4120 no es un número tan grande que normalmente haya que poner en notación exponencial, ¿no? Pero venga, vamos a ponerlo. Entonces, Elías, va a ser un número que va a llevar decimales, ¿vale? Entonces, la coma va a tener solo una cifra entera, el 4. Después del 4 va a tener la coma. Igual que aquí te decía, después del 2 va la coma. ¿Sí? Esto va a ser 4, coma. ¿Sí? Ahora, dos cifras significativas. Estas dos, salvo que la siguiente sea grande y al 2 haya que sumar la 1 y convertirla en un 3. Este 12, ¿lo dejo como 12 o lo pongo como 13? Como 12, porque la siguiente es un 0, no hay que sumar. Ah, vale, porque ahí arriba era Eso. 7, la añadió. Pero Eso, si como fuese... Pero si fuese en vez de 12, 10. pues entonces pondría el 0, no lo pondría, ¿no? Vale, pondría el 1, pero bueno, puede darse el caso, ¿vale? Y ahora, Elías, hay que ponerlo siempre así, por 10 elevado a... 3. Y ahora, ¿cuántas he movido la coma? La coma estaba aquí, ¿no? Si la he puesto aquí, pues he hecho 1, 2 y 3, por 10 elevado a 3. Ya está, aquí. Solo eso. Solos. ¿Vale? Y ahora, esto es para números grandes. Voy a poner el ejemplo de números pequeños. ¿Vale, chicos? ¿En casa bien? Sí, ¿no? Números... ¿Bien? Vale. Números pequeños es muy parecido. ¿Cuál va a ser la diferencia? Solo va a haber una diferencia. El exponente es negativo. Aquí la coma yo la muevo hacia la izquierda. Eso era exponente positivo. Cuando la muevo hacia la derecha será exponente negativo. Entonces, ¿puedo borrar estos ejemplos, chicos? Casa también. Ay, no, el boli. El boli. Números números pequeños. Se suele usar más la notación exponencial para números pequeños. ¿Vale? Pero notación exponencial es lo mismo que notación científica. Perdón, sí, pero estáis acostumbrados a llamarlo notación científica. Es más o menos lo mismo. ¿Vale? Vale. Números pequeños tienen que ser 0, y luego 0, 0, 0. Vamos a poner 0, 0, 0, 3, por ejemplo. Vamos a poner 31. 0,00031. ¿Puedo hacerlo? Déjame que haga yo primero, ¿vale? Si ahora tenéis vosotros fácil todos los que queréis. Primero, la primera cifra, yo me voy moviendo de izquierda a derecha. La primera cifra que no sea un 0 va a ser la parte entera. ¿Que cuál va a ser? 3, 3, 1. ¿Vale? Y de nuevo, pero esperad, de nuevo.
solo hay una cifra entera, siempre en la notación exponencial, ¿eh? Ahora pongo el resto de cifras decimales. Hay un 1. Si hubiera más, pondría más, ¿no? Normalmente 2 redondeadas, pero en este caso no hace falta, ¿vale? Y ahora, de nuevo, por 10 elevado a... ¿Y ahora cuál va a ser la diferencia? Que el exponente es negativo. ¿Cuántas posiciones hemos movido la coma para pasar de aquí a aquí? 1, 2, 3 y 4. Pues por 10 elevado a menos 4. Hasta este año, vosotros, bueno, sí, el año pasado veríais los exponentes negativos, que quieren decir, ¿verdad? Sí. ¿Vale? Pero no sé si lo relacionasteis con esto, ¿vale? Sí, con esto. Esto es un exponente negativo. ¿Qué quiere decir? El ejercicio acaba aquí, ¿eh? Pero ¿por qué? ¿Es esto igual a esto? Sí. Sí, porque 10 elevado a menos 4, si yo tengo 3,1, 10 elevado a menos 4 es 1 partido 10 elevado a 4, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ¿no? Exponente negativo, pongo 1 partido y esto lo pongo en positivo. Y esto es lo mismo, digamos que el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo, en una fracción, ¿no? Arriba me queda 3,1, abajo 10 elevado a 4. 10 elevado a 4, ¿qué número es? Un 1 con 4 ceros. 10.000, ¿no? Vale, y 3,1 entre 10.000, ¿cómo se dividiría entre la unidad seguida de ceros? Moviendo la coma hacia la izquierda, ¿cuántas posiciones? 4. Si tú pones el 31, la coma estaba aquí y haces 1, 2, 3, 4, coma. Estos son ceros. ¿Me queda este número? ¿Es esto igual a esto? Sí, se debe a las propiedades de las potencias, de exponente negativo, ¿vale? En fin, todo esto, olvidaos de ello ahora porque os liaría más que otra cosa, pero debéis saberlo, ¿vale? Luego, en el libro vienen muchas cosas con notación exponencial. Se pueden multiplicar, se pueden dividir números en notación exponencial. Ya veremos si hacemos alguno. Antes quiero que pasemos a notación científica, perdón, lo estoy diciendo siempre exponencial y estoy liando. Ya pasaremos a otra cosa. De momento, coged el libro, ahora lo proyecto en la pizarra, por favor. Y de la página 34 vamos a empezar por el 15. Vamos a empezar por el 15. Sí. Página 34, ejercicio 15. Muy fácil, ¿eh? Cosa gli sto? No, mi è che ne dibujas yo, para que veas picas 5 de Chicas, por favor. Esto es muy fácil. ¿Eres el Picasso que digo? No sé, esto es Habla, tú me has dicho que te dibuje, ¿no? No entiendes nada, ¿eh? A ver, ¿sabe qué le he hecho? ¿Qué dices? Digo, Sara, a ver, Pero antes no se ha visto antes, al principio. No se ha visto en ningún momento. sí, porque ¿desde cuándo lo tienes? ¿Estás hablando? Ah, sí, se me ha olvidado esto. ¿Había sido fila? Qué razón. No, es en el otro lado. La Xavier, no, pues allá. Ahora. La mascarilla. El lápiz Picasso. Iría de otro lado. Es que no tengo el libro. Te lo proyecto ahora mismo. Aquí lo tenéis. Ejercicio 15, ¿vale? ¿Vale? Es muy facilito y ahora vamos a pasar al 16 enseguida, ¿eh, chicos? Cualquier duda me vais diciendo, El ¿vale? 15 es fácil. Cogemos todo el número. Se copia el enunciado. Coged dos cifras significativas siempre, ¿vale? Se copia el enunciado. No hace falta, Elías. Con dos decimales en general, aunque el libro no dice nada, ¿eh?
Y entonces, Bueno, chicas, por favor, las mesas en su sitio, Karima, muy bien. ¿Qué? Es que donde voy me sigue. Sí, adelante. sería el coma aquí, ¿no? Sí, Y aquí el se queda... todos los ceros, sí, sí. Pero eso hacerlo en otro paso, Elías. O sea, tú primero copias el número Sí. y pones igual a y ya ahí lo pones bien. Profesor, era así, ¿no? Lo puedo hacer con lápiz. Sí. ¿Qué? No, pero dos cifras no me redondees. Me redondeas si hay más de dos decimales. Pero 6, 7, déjalo como 6, 7. Ah, vale. ¿Vale? Si después del 7 hubiera otra, pues ahí ya redondeas. A ver el exponente. ¿Qué? Yo creo que Ah, más. es que es 8. Cuenta bien. Sí. Tened en cuenta que si el número es grande, el exponente va positivo. Si el número es pequeño, esto es facilísimo. Sí, vale. Que vengo a entregarle un papel al delegado o al subdelegado. ¿Qué es? Yo. El hoy. Yo. Habla. ¿Te has sorprendido, profesor? No. Nada, yo le tengo de cargado, de hecho, no puedo bajar a ¿Cuánto pero bueno, no le veo yo una ambición de eso. Claro, no. Profesor. Mañana no creo. Pues mañana no tiene. Profesor. Viene de recurso. ¿Te quedas 77? Viene de Eso, No. pone la... Como la imagen. 6, 7 son los decimales. Sí, Hay que redondear si hay luego más. Pero si no, 6, 7, 6, 7. Pero esto tengo que poner la respuesta. Y ya está. Ya está, ya está. Sí, ya está. Oye, Ah, sí. Luego tiene más cifras decimales después, ¿verdad? Pero esa no la ponemos. 1, 2. Elías. Elías. Sí. Profesor. Sí. Esto es grande, o sea, pero... Sí. Porque te lo daba mucho, te contando 3, ¿Qué 6, digo? Ya va. 9, 10 y 11. ¿Qué? Ya Pero da... tú cojo dos, ¿no? Sí, sí, Ah, oye, pero no has entendido. Ahora tienes una alergia. No, pero eso sí, el siguiente es mayor de 10. Cuando hay más cifras siguientes, lo dejas así. Chicos, se redondea si es necesario, no porque Si sí. no tienes por lo otro. Voy a ir haciendo el primero. Sí, Dale. 567 millones, ese es el número, ¿no? Vale. Cifra entera al 5. Decimales, ¿cuántos pongo? 77. 67. ¿Hay que redondear algo? No, redondeo algo si luego hay más, ¿no? Si no, no es necesario. ¿Vale? Estamos poniendo dos cifras decimales porque yo os digo que pongáis dos cifras decimales, ¿eh? En realidad el libro probablemente las respuestas pretenda que le pongas todos, ¿vale? Yo quiero que cortemos en dos. Vale, y ahora por 10 elevado a, hay que pensar si el exponente es positivo o negativo, es positivo, y luego de aquí, pues ¿cuántas me he comido? 3 y 3, 6, 7 y 8. Por 10 elevado a 8. ¿Me decía alguien ahora esto hay que calcularlo? No. Es que si lo calculo me da esto. ¿Para qué voy a volver al principio, no? Venga, vais todos a buen ritmo, ¿no? Entiendo. Este es el 842.300 millones, ¿no? En este sí hay que redondear. O para arriba o para abajo. Porque tenemos más de 3 cifras significativas, ¿no? Una entera, 2 decimales, y luego hay que ver si lo dejo en 842 o lo subo a 843. ¿Lo subo a 843? Sí. Elías, hay que fijarse en el siguiente. Pero este no es grande. ¿El siguiente es grande? ¿Es 5, 6, 7, 8? No. Entonces lo dejo en 842. Si esto fuera un 6, por ejemplo, Elías diría 842, lo subo a 843. Pero si este es un 0, o un 1, o un 2, o un 3, o un 4, ya no sé qué era, un 3, ¿no? Lo dejo como está. Primero, cifra entera del 8, eso está claro, ¿no? Y ahora eso, piensas que pongo 42 o 43, para arriba o para abajo. 42. Pues para abajo, 42. No pongo más, aunque aquí haya cifras luego, ¿eh? No vamos a poner 4, 2, 0, 0, 0, 0 para al final poner un 6. Eso es un desperdicio. La notación científica se usa para tener que escribir menos. Si al final los pongo todos, no estoy escribiendo menos, ¿no?
¿Vale? Y ahora por 10 elevado a 11. un montón, ¿no? 3 y 3, 6 y 3, 9, 10, 11. Y en positivo. Se me ha ido esto, ¿no? Espera, te lo pongo. O sea, pero eso sí, es para cambiar. El número tiene que ser mayor que 4, ¿no? El número. El siguiente, no este. No, Sí, no, sí, eso, el siguiente. esto, no el segundo decimal, que es la tercera cifra, sino el siguiente. C. No me adelanto, ¿no? ¿O sí? Ilier. No, adelante. Yo ya he hecho el D. Vale. ¿En casa vais bien? Sí, profesor. Vale. ¿Cómo se hace? De todos modos, chicos, voy a seguir, y os lo digo también a vosotros, voy a seguir colgando las clases, ¿eh? ¿Vale? O sea, quien quiera conecta en directo, sobre todo para las dos personas que no pueden venir nunca, ¿no? Es la conexión en directo, sobre todo para ellas, ¿vale? El resto, si lo queréis seguir en directo, sobre todo, por ejemplo, para clases de repaso, ¿no? ¿Vale? Cosas así, para quien interesa preguntar dudas. Y si no, lo oís luego, ¿vale? ¿Entonces no pone falta de asistencia? ¿Cómo? ¿Falta de asistencia? No las voy a poner, Ángel. ¿Vale? Profe, es mejor las clases en directo porque así te podemos preguntar las dudas que tenemos. Sí, claro, pero sobre todo para vosotros, sobre todo para vosotros que no podéis venir nunca. El resto que sí pueden venir, pues bueno, me la pueden hacer al siguiente día, la duda, ¿no? ¿Vale? Entonces, los que la mayoría de vosotros, lo que vosotros prefiráis. En general, ¿qué vais a hacer? ¿Seguirlas en directo o...? Indirecto. Bueno, ahora voy a no controlo la asistencia, controlo al día siguiente que traiga las cosas copiadas y los beneficios. Vale, 4,93, ¿hay que redondear algo? No. No. Y ahora, por 10 elevado a 8. Perfecto. De 315.000 millones, nada menos. 3,15 por 10 elevado a 11. Bueno, fácil, ¿no?